aparte con nuestro estilo de vida también predicamos el Evangelio para que los que no conocen a Cristo lo conozcan por medio de nuestro testimonio, como dice la Escritura, ¿no? Acerca de que por medio del ejemplo, de la luz que somos, algunos también van a creer en el Evangelio. Así es que somos instados a dar testimonio, a predicar y a pedir por esas almas necesitadas. Así es que qué alegría que nosotros estamos acá, todos como hijos de Dios, salvos, y que podemos así estar, hermanos, edificándonos unos a otros y pidiendo para que el Señor añada a su pueblo a los que han de ser salvos. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a estudiar ahí el libro de el Evangelio de Marcos, capítulo 6, hermanos, y el verso 1. Vamos a hablar de una tremenda enseñanza, de un ejemplo que la Biblia nos muestra de que hay una gran tragedia, una enorme tragedia por medio de la incredulidad. Y bueno, con esto se tocó Jesús en el tiempo que Él estuvo predicando su Evangelio, que Él estuvo en esta tierra trayendo la salvación para toda la humanidad, y había mucha incredulidad, había incredulidad extrema, y es una gran tragedia, una enorme tragedia o consecuencia que acarrea la incredulidad. Y hoy en día existe también mucha incredulidad en lo que es la humanidad. Hay gente que se llama atea, hay gente que no quiere creer en Dios, aunque hay evidencias del Creador, hay evidencias de que el cielo y todo lo que hay, el Señor lo hizo, pero abunda también hoy en día la incredulidad, y eso es una gran tragedia, porque la incredulidad hace que el hombre pierda lo que es la conciencia para hacer lo que debe ser agradable ante Dios, y prefiere tomar esa incredulidad como una licencia, ¿no? Para decir que puede hacer lo que quiere, y para descarriarse y para vivir en pecado, a lo cual es una gran fatalidad el haber sido incrédulo. Y vamos a hablar ahí de cuando Jesús regresa, dice, con los suyos, regresa a Nazaret, regresa con su familia, sus parientes, a todos aquellos que conocieron a Jesús, pero hubo una gran incredulidad. Y vamos a estudiar un poquito ese libro. Y algunos dicen que también el libro de Lucas capítulo 4 es como el libro paralelo acerca de esta historia de que vamos a estudiar, de cuando Jesús regresa a Nazaret con su familia. Muchos creen que Lucas está a la par de la misma historia. Al parecer, como que sí tienen mucho en común, porque como que amplifica que Jesús ha regresado también a Nazaret. Vamos primero a Lucas capítulo 4 y de ahí va a ir a continuar a Marcos capítulo 6, donde nos vamos a quedar estudiando esa parte para seguir con el tema. Lucas capítulo 4, verso 16. Lo tiene ahí, dice ahí. Jesús en Nazaret es el contexto, ¿verdad? Muy bien, dice, vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Sí? Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, por eso le decían Nazaret. ¿Sí? Muy bien. Y dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, como todo judío, ¿no? Jesús, como todo judío, va a la sinagoga el día sábado, escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Dice que en ese momento él entra y se levantó a leer. Verso 17, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Muy bien, vamos a empezar entonces viendo que el Señor Jesús dice que vino a Nazaret, vino a su ciudad, donde Él se crió. Y que estando allí se levantó y fue al día de reposo, o fue al día de reposo y se levantó para leer la Escritura. La Escritura no era como hoy en la Biblia, puesta de libros, sino que era un rollo. Y habiéndolo empezó a buscar, hasta llegar al libro de Isaías, donde está escrita la Escritura acerca de Él, donde habla acerca del Mesías. Donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Fíjese la forma en que Jesús está leyendo el libro. No fue casualidad que lo abrió y al azar encontró esa escritura, sino que todo tiene el tiempo, el momento del cumplimiento, para darse a conocer Jesús como el Mesías que es. Lo abre en ese momento ahí, el momento propicio, momento ahora sí que dispuesto por Dios, y empieza a hablar de este tema apropiándose de él cuando se está leyendo en el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús era bien claro para explicarle que él era el Mesías. Él estaba diciendo: sobre mí está el Espíritu del Señor, sobre mí reposa el Espíritu Santo de Dios, porque me ha ungido para esto, para sanar, para levantar, para restituir. ¿Ve? Y Él les está haciendo claro. Miren lo que es maravilloso: Jesús predicando acerca de Él mismo, Jesús predicando acerca de Cristo mismo y de este crucificado. El mejor predicador que predicó acerca de Jesús fue Él mismo. Él no mintió, Él no exageró, Él no se vanaglorió, Él no se idolatró, pero Él dio el mensaje exactamente acerca de Él, para que nosotros le conozcamos y creamos que Él es. Vemos entonces ahí en la escritura que vamos a leer de Marcos, vaya ahí a Marcos capítulo 6, y vimos el contexto que Jesús vino a Nazaret, y el punto era darse a conocer a los judíos. Y vino entre los suyos, vino entre sus familiares, vino a la casa donde Él se crió, para darse a conocer a los suyos. Verso 1 del capítulo 6 de Marcos, si me sigue, dice: salió Jesús de allí, vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Verso 2: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas, o estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Fíjese la forma en que Él está hablando, en que los mismos judíos, los mismos conocidos de Él, están muy admirados. Están diciendo: ¿de dónde pues tiene estas cosas? Ellos conocieron a Jesús, está en casa, está en el vecindario. Se cree que en aquel tiempo Nazaret era un pueblo muy pequeño. Parece que el mundo ha crecido, ¿no?, globalmente, pero en aquel tiempo se cree que eran como 500 personas en Nazaret. Y en 500 personas de un pueblito, ¿quién no se conoce? ¿Cierto? Nosotros vivimos en un pueblito donde eran como 1000 personas, no estoy mal, en aquel tiempo. Conocías a todo, lo que tenía fulano de tal y lo que no tenía, nombres y todo, te conocías con todo, ¿no? Porque es un pequeño pueblo, es una pequeña comunidad. Que pongas a pensar, Jesús se cría desde pequeño en Nazaret, todo el mundo lo mira, nació fulano de tal, o nació de otra familia y nació acá otro más, y todo el mundo se entera de quién nació, ¿no? Pero lo miran crecer a Jesús desde pequeño y lo van viendo crecer, Conocen dónde trabaja, conocen dónde vive, qué es lo que hace, como un niño común.
llega a ser un joven y todo aquello, y todo el mundo conoce a Jesús muy claramente. No tienen que contarle quién es Jesús. Pero cuando lo miran haciendo milagros, lo miran haciendo liberación, lo miran haciendo hasta un muerto resucitar, ya de este tiempo Jesús ya había hecho eso. Lo miran y miran la forma que predica. Precisamente fíjese el contexto que leímos en Lucas. Apoyándose que él vino a Jerusalén, leyó el rollo del libro acerca de que estaba escrito de él, que sobre él iba a estar el Espíritu de Dios. Y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y ellos no lo quisieron ver, no lo quisieron entender. Y en esta escritura que estamos leyendo, ellos quedan admirados y dicen, ¿de dónde tiene estas cosas? Los milagros y las maravillas que acompañaban a Jesús era algo extraordinario. No era algo ahí como hoy en día de falsos profetas, falsos apóstoles, que creen que en verdad están haciendo reales milagros o reales resurrecciones y son falsas. Lo que Jesús hacía era real, era verdadero. Pero la gente, ni aun viendo los milagros y las sanidades que hacía Jesús, todo tipo de milagros, no creían que él era el Mesías. Era para creerlo, las evidencias estaban corroborando de que Jesús daría vista a los ciegos, que Jesús levantaría a los que estaban oprimidos, que Jesús abriría las cárceles a los que estaban encadenados. Y lo estaban viendo. Pero no estaban viendo cómo en Jesús se estaban cumpliendo las profecías. Que vemos aquí que sí se admiraban de él, pero se admiraban con un tipo de desprecio. Pues si nosotros conocemos a este chiquillo, nosotros lo vimos crecer, jugaba con mis hijos, era mi vecino, era por mucho de lejos, yo sé dónde vivía, yo conocí quién era Jesús. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Dónde se preparó? ¿Quién lo enseñó? ¿Quién fue el maestro que lo estuvo enseñando? Esta educación bíblica que él habla, mire cómo habla. Y se admiraban y decían, ¿y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Era tipo, hermanos, como no creer que Jesús realmente era el Mesías. Por eso era esa admiración, pero una admiración negativa. Verso 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿Ve cómo conocían a lo que se dedicaban? Seguramente algunos de esos personajes que están aquí hablando acerca de que no creían en él y no le estimaban con valor lo que Jesús hacía, seguramente alguien le compró un juego de mesa, algún sofá, le compró algún sillón a Jesús, porque era un carpintero Jesús. Jesús se dedicó a ese trabajo de hacer muebles, y seguramente muchos le vendió, era la mueblería del pueblito, vamos a decirlo, muchos lo conocían, una cama, hágame una cama. Pero ¿qué hacen? Están admirados de que esa sabiduría no sea posible en él, pues lo conocemos, es un don nadie, es un don nada. Por eso se dijeron esto, no es el carpintero, fíjese, no sé si puede decirle cómo es, el campesino chorreado que no tiene futuro, no tiene estudio, es una forma expresiva la forma que están diciendo de él. Y lo que más dice todavía corrobora un desprecio, hijo de María, dice. Fíjese, comúnmente en la escritura cuando se habla de la descendencia, cuando habla de la descendencia dice, por ejemplo, Simón, ¿hijo de quién? Hijo de Jacob. O de Jacobo, ¿cierto? Cuando habla de la descendencia, los judíos tienen la tendencia de hablarla mencionando al padre, no la madre, como honor, símbolo de honor. Oh, Simón, ¿qué dijo Jesús? Simón, hijo de Jonás. Simón, y así usted mira en la forma de que ellos se expresaban, era mencionando al padre para resaltar la descendencia. Pero aquí ellos no están haciendo esto, aquí están menospreciando a Jesús. En primera, porque se oían los rumores de que Jesús nació y no de José. Y nosotros sabemos bien que no es hijo de José. Pero ellos le rumuraban, no para decir que era el Mesías, sino que ellos le rumuraban como diciendo, María cayó en adulterio y Jesús sabrá Dios de quién es hijo. Y por eso aquí la intención ofensiva, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahí está la palabra, escandalizaban. No estaban admirados para decir, gloria a Dios, llegó el Mesías, nuestro Mesías prometido, aquí está, como Él lo dijo que Él es. Sobre Él se ha cumplido esta escritura. No estaban maravillados por creer, sino estaban maravillados por no creer y burlándose de Jesús. ¿Sí? Ahora aquí podemos introducir un poquito para la idea del catolicismo, ¿no? De que María siempre fue virgen, que María es la diosa o es la madre de Dios. Bueno, la escritura aquí nos dice claramente que ella pues fue madre no solamente de Jesús, sino de otros hijos más que ella tuvo, ¿no? Y no tenemos que explicar tanto. Ahí dice que están sus hermanos con nombres, Judas, Simón y José, o Jacobo, sí, Jacobo, Judas y Simón, y sus hermanas. Están los nombres allí ya aclarando claramente que María tuvo más hijos. No vamos a entrar en ese tema, pero si alguien quiere explicarlo, mire, ahí está la escritura. Dice claramente que María tuvo más hijos. Ahora, ¿qué vemos ahí entonces? Que ellos están menospreciando al Señor Jesús. ¿Sí? Llegaron a hacer esto más bien como un tipo de burla, dando a entender que Jesús, hermanos, para ellos no era alguien importante. No era alguien que dijeran, oh, estamos admirados de conocer a este muchacho. ¿Será que él será el Mesías como él dice que es? ¿Será que se están cumpliendo las profecías? No, al contrario. Según Marcos 6:1 dice que estaban en shock cuando le escucharon, y dicen que se admiraban, pero estaban admirados como menospreciándole al Señor. Muy bien. Ahora yo quiero que vea algo tan importante. ¿Cómo es que Jesús se cumplieron todas sus profecías acerca de Él? Porque Jesús, aunque vivió humanamente como todos nosotros, humanamente al 100%, pero Jesús era 100% también sano, santo, sin pecado. No cometió ni un pecado. Nunca mintió, nunca dijo algo falso, nunca hizo una trampa para poder adquirir algo, no tenía envidia, no tenía alguna intención mala acerca de alguien. Jesús fue 100% humano, pero fue el hombre perfecto. Como ese cuerpo en el cual Dios se reveló a la humanidad, 100% perfecto. Y ellos los judíos conocían bien las escrituras, para que ellos hubieran puesto atención a los atributos que tenía Jesús, esos rasgos que Él estaba en ese momento participando, sus hechos, sus obras. Como Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? En Juan 14, ¿no? No me creéis a mí, no me creéis por que yo se los digo. Bueno, si no lo creen por mis palabras, créanlo por los mismos hechos. Porque el Padre que mora en mí, Él es quien hace las obras. Pero ellos miraban todas las señales que le seguían a Jesús, todos los cumplimientos, porque ellos conocían las Escrituras. Ellos sabían lo que estaba escrito en la palabra del Señor acerca de cómo iba a venir el Mesías, cómo iba a llegar y las obras que iba a hacer. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11 y el verso 2, lo que nos habla, Él dice que sobre Él habría de reposar el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y más adelante en el capítulo 35 también de Isaías, versos 5 y 6, dice que a la llegada del Mesías los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos se abrirían, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Sí? Y por eso todos ellos conocían todos esos textos que iban a mostrar, y un montón más de profecías de que se cumplieron en Jesús. Ya están viendo los milagros, están anonadados, pero no le atribuyen a Jesús estas obras. ¿Quién había hecho esto antes? ¿Quién había hecho ver a un ciego? El mismo ciego lo está explicando un día cuando él experimenta la sanidad, y dice, ¿quién había hecho esto antes?
¿quién había dado vista a un ciego antes? Ninguno. Pero estaba escrito esto acerca de Jesús, que así se cumplirían las escrituras cuando Él viniera. Ahora, el Señor nació, por ejemplo, de una virgen en la aldea de Belén, de la familia de David, en el tiempo preciso, anunciado de antemano, la cual dice el capítulo 9 de Daniel, que el Señor iba a venir y nacer también de una virgen. Ahora imagínate, hermano, eso fue escrito para identificar al Mesías. Jesús no aparece como de la nada y que no hay referencia acerca de Él, sino que en Jesús hay una gran evidencia para reconocerle realmente como Mesías. Todo eso fue escrito para que el pueblo de Israel le reconociera. Ahora imagínese usted, hermano, que vamos a suponer que ustedes le van a encargar un trabajo, o le van a pedir un favor, por ejemplo, que lo manden a buscar a alguien que usted no conoce al aeropuerto. Y usted no sabe ni el nombre de él, no tiene señas, no le han dado una foto. Bueno, no le han dado el rasgo, solamente le dicen, mira, vas a ir a buscar a alguien al aeropuerto, mide 7 pies de altos, está vestido todo de negro, tiene una chamarra o una bolsa de color de metal, y trae una cachucha aquí que dice fulano, o algo que lo identifica. Imagínense en Jesús todas las evidencias para verle exactamente. Usted se perdería para ir a buscar ese en el aeropuerto que mide 7 pies, inmediatamente lo va a localizar, ¿sí o no? Todas las características que estaban escritas acerca de Jesús, todos los requisitos fueron llenados por Jesús. ¿Para qué? Para que los judíos no perdieran la pista cuando el Señor se presentara, para que ellos lo reconocieran, para que ellos dijeran, Él está llenando todos esos requisitos, no hay duda, eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que estábamos esperando. ¿Cierto? Hombres que sí lo estaban esperando y lo miraron, desde Simón, aquel ancianito que estaba esperando al Señor, en cuanto lo vio ese niño, dice, porque dijo contento, Señor, me has concedido que yo hoy vea tu salvación. Despídeme en paz, Señor, porque hoy he visto tu salvación. Y fíjese, no vio tantas características de Jesús. Vio pocas tal vez, pero para él fue suficiente. Sin embargo, vemos acá que Jesús regresa a su casa, es conocido de muchos, hace milagros, hace de todo, y la gente simplemente no cree en él. ¿Sabe que también sus hermanos, los más cercanos, sus hermanos no creyeron en Jesús? ¿Sabe que ellos no creyeron en Jesús? ¿Se recuerdan que un día uno de sus hermanos le dice a Jesús, estaban en su casa y dice, ¿no vas a subir a la fiesta, a la celebración? Dice, ¿cómo pues vas a anunciar lo que tú quieres anunciar si estás aquí encerrado? No, vete pues y preséntate. Jesús le dijo, sube tú a esa fiesta, yo no subiré todavía a esa fiesta. Vuestro tiempo está, como dijo, presto, pero mi tiempo todavía no lo es. Porque el mundo no los aborrece a ustedes, pero a mí me aborrece. El mundo a mí me aborrece. ¿Por qué lo dijo ese hermano? Porque ni aún él creía en Jesús. Ni él mismo tenía fe de quién era Jesús. Imagínense, son hermanitos, los dos jugando ahí en los juguetes, y que al rato diga, yo soy el Mesías. Pues, no le creyó. Dicen a veces que la misma familia son los que son más incrédulos nuestros. ¿Cierto? Porque nos miran a veces como somos, ¿no? Ya nosotros puede ser que tengan crédito para la incredulidad, pero acerca de Jesús no creo que tuvieran excusas estos hermanos, en realidad. Pero ahí se cumple, ¿no?, lo que el Señor Jesús dijo, no hay profeta sin honra, ¿no? Bueno, así es que vemos que ni sus mismos hermanos creyeron, sino que creyeron hasta después que Jesús resucitó. Fue ahí cuando se convirtieron al Señor. Ahora vemos aquí a estos judíos que están menospreciando al Señor. Le están tomando en poco y tienen una gran incredulidad. Fíjese, Dios se encargó de escribir todas las escrituras en la antigüedad para que los judíos no perdieran de vista al Mesías. Pero ellos prefirieron no creer en Él.
Ese es el punto hoy en día. Hoy en día muchas veces podemos llegar a entender que Jesús es el Mesías, pero tomamos la decisión voluntariamente a no creer en Él. A no creer. Y de paso eso también estaba profetizado en Isaías, ¿no? De que no creerían. Por ejemplo, Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído, no? También el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cita esta escritura. ¿Quién ha creído? Verso 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Contemplen a Jesús, imagínense que ustedes por un momento se van en el túnel del tiempo hasta la edad de Jesús, con 8, 10 años, 13 años, 15 años, y usted lo mira. ¿Cómo va a mirarlo él? Un niño simplemente común. Un judío más de la ciudad, del pueblo. Un niño común, no hay nada diferente, notorio en Jesús, que diga, oh, Jesús desde niño traía una aureola, ¿cómo se llama? O le brillaba el rostro, Jesús desde pequeñito, por eso sabemos que es el Mesías. No, simplemente dice aquí la Escritura, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Cómo surgió Jesús? Simplemente no había ningún atractivo en él. Dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le decíamos. ¿Qué estaban haciendo aquellos judíos? No miraban ningún atractivo en Jesús, ningún atractivo para desearle. Por así decir, vino de una casa real, viene vestido con ropas de rey, es un príncipe, no hay ninguna hermosura en él para que le deseemos. Mas si era pobre, ¿cómo era su forma de vida? ¿Cómo era su vestimenta? ¿Cómo era su forma de ser? Hablamos en esa economía. No traía los zapatos de lujo, no traía la ropa más elegante, no tenía la casa más cara de la ciudad. Entonces no había ningún parecer en él que fuera atractivo, sino que al contrario, por esa razón muchos le despreciaron ese día. Y sigue diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto fue Jesús. Un varón desechado entre los hombres. Desechado como el menospreciado, como un vil pecador, azotado, herido. Y la gente lo tuvo solamente como que un juicio de Dios vino sobre él. Cuando estaba en la cruz la gente se burlaba y decía, puso a Dios por su consuelo, que venga él y le libre si en verdad le ama. Si es que en verdad es hijo de Dios, que venga Dios y lo levante o lo quite de esa cruz. ¿Por qué? Porque lo tuvimos como un hombre bueno, pero no sabemos qué pasó con él. Pareciera que Dios le mandó un juicio. Por herido de Dios y azotado. Y él dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias o dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, qué concepto, ¿no? Mientras que él está pagando nuestros pecados en la cruz, la humanidad dice, no, pues Jesús fue bueno, la verdad, no sé por qué murió en la cruz, no debió haber muerto ahí, pero pues no lo sé por qué. Solamente porque pues, así decidió Dios. Y ahí sigue diciendo, no más, el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se descarrió por su camino. Hicimos lo que quisimos, mas el Señor cargó en él todo el peso de nuestros pecados. Veamos Marcos capítulo, brevemente, el 6 verso 4, mire lo que acontece. Ya vimos ese trato de Jesús con sus propios parientes, cómo lo menosprecian, cómo lo miraron. Toda la familia más cercana, cómo vieron a Jesús. Ahora vemos esta segunda parte, mire cómo Jesús actúa. Dice, mas Jesús le decía, después de que ellos se escandalizaban, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, hermanos, cuando alguien está lleno de incredulidad acerca o en contra de Jesús, lo que en verdad está haciendo es un desprecio a Jesús. Está ofendiendo a Dios.
está faltándole al respeto a Dios por ser un incrédulo, está haciendo una afrenta contra Dios. Es muy ofensivo, hermanos, no creer en Jesús. Por eso Jesús está diciendo que no le están dando honra, no le están en verdad dando el lugar que Jesús es y que le pertenece como Mesías, sino que le están menospreciando como a un don nadie. Por eso la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que vemos aquí que le están deshonrando a Dios. Por eso muchas veces cuando hablaba con los fariseos que se oponían a él y a la doctrina, decían: yo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí porque ustedes no han creído en mí. Si fueran hijos de quien dicen ustedes que son hijos, verdaderamente oirían mi palabra, pero mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son de mis ovejas, les dijo claramente. Y deshonraban a Jesús, siempre intentando hacerle tropezar, buscando una falta para acusarle, para matarle, para despeñarle y para entregarle al final para ser muerto. Por eso es duro, hermanos, en verdad hacerse ateo, hacerse un incrédulo, tener tanta incredulidad. Así es que, ¿qué pasó? Él está diciendo de que en realidad ellos le están deshonrando. Verso 5 dice: no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que son unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor. Fíjese este asombro de Jesús. Ustedes se recuerdan que Jesús también se asombró un día cuando vino un hombre y le dijo: Señor, yo sé que eres un hombre de autoridad. Era un romano, y le dijo: no soy digno que vayas a mi techo, no a mi casa, pero si tú dices la palabra, solamente di la palabra, y mi hijo será sano. Y Jesús dice que se asombró y exaltó esa fe, y dijo: en verdad os digo que en toda Jerusalén o toda Israel no he hallado fe tanta como la de este hombre. Y Jesús está impresionado, Jesús está asombrado. De esta misma forma hoy está asombrado Jesús, pero de tanta incredulidad. Fíjese, hermanos, es increíble que Dios pueda asombrarse de hombres de fe, hombres creyentes, hombres que depositan la confianza en el Señor y le elogian al Señor y le dan esa preeminencia a Dios como el Todopoderoso, pero así también se asombra de cuántos hay, hermanos, no reconocen al Señor como el único Dios, el soberano Dios. Es tremendo que tanta incredulidad, a pesar de que estaban en sus narices todas las evidencias de Cristo, el Mesías, y le pasó por enfrente y no lo pudieron reconocer, y aunque estudiaban y conocían la palabra, pero el problema no era que no tenían conocimiento, el problema no era que no tenían un intelecto de la palabra del Señor, como hoy en día mucha gente conoce de la Biblia. Tú te pones a platicar con ellos, te sacan texto bíblico, te puedes estar ahí medio día hablando con ellos, y más palabra y conocimiento, pero el punto es que se llega a ser voluntariamente un incrédulo, como también se llega a ser un creyente por medio de la ayuda de Dios, por medio del Espíritu de Dios que derrama en nuestros corazones para creer en Él. Por ejemplo, observe aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado. Jesús baja de la montaña y dice en acusación a los discípulos: tus hijos o tus siervos no han podido sanar a mi hijo. Y Jesús le dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo se de soportar? Traer acá al muchacho. El hombre está acusando a los demás y no toma una responsabilidad. Jesús le pregunta: ¿cuánto hace que el muchacho es así? El padre dice: hace mucho tiempo, y tenemos que cuidarlo del fuego y del agua y de muchos lugares, porque el espíritu cuando lo toma lo quiere matar. Y si puedes ayudarnos, haz algo. A lo cual Jesús le dice: ¿cómo que si puedes? El que cree, para el que cree todo le es posible. El hombre reacciona y dice: ayúdame, creo, ayuda mi incredulidad. Y es ahí donde viene la ayuda de Jesús
para que el hombre pueda entonces en verdad tener fe y confianza en Jesús. Y ya no va a preguntar si puede, sino ahora va a entender que Jesús sí puede. Pero así como se opta libremente, uno puede optar por ser incrédulo, se necesita la ayuda de Dios para poder ser un creyente. Es ahí donde uno cuando también falla, porque ese espíritu de incredulidad no cree que se quedó allá. A veces en nuestras pruebas y otras dificultades luchamos con incredulidad. Y decimos, pero bueno, ¿qué será? Y ponemos en tela de juicio si Dios está en el asunto, si en verdad creemos o no creemos en el Señor en ese momento. Es ahí donde tenemos que clamar también al Señor. Señor, sí creo, pero ayúdame a tener más confianza, porque también batallamos con el espíritu de incredulidades. Sus pruebas, sus tentaciones, su vivir, dice, no sé, yo quiero salir de esto, pero Señor, parece que me falta fe. Señor, ayúdame a creer que Señor estás para sostenerme, para no dejarme caer. Ayúdame, Señor. Así que vemos que el Señor les dejó muchas enseñanzas acerca de Jesús para que no dudaran de Él, y sin embargo dudaron de Él. Mire cómo lo criticaron, lo menospreciaron diciéndole, eres hijo de María, porque sabemos que María, a saber quién fue el esposo, quién fue el hombre con que tuvo esa relación y salió embarazada. Por eso un día Jesús, mire hasta dónde llega la maldad. Cuando Jesús estaba predicando, le vinieron los fariseos y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no somos hijos de fornicación. Como diciéndole, revisa tu genealogía, revísate de dónde vienes antes de hablar, Jesús, porque tú nos estás condenando a nosotros como que nosotros no somos hijos de Abraham. Y tú, a ver, revisa tu árbol genealógico de quién es tu padre, Jesús. Eso fue ofensivo, agravioso. Claro, está interiormente escondido en las palabras, no está explícitamente, pero es un menosprecio a Jesús. Jesús entendía todo el lenguaje de ellos. Por eso le llegó a recalcar, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque aman la mentira, aman la maldad. Y Satanás ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Jesús sabía que aquellos que querían matarles estaban así, le estaban hablando mal a él, pero conocía las intenciones de su corazón. Conocían, ellos podían darse cuenta de todos los requisitos que llenaba como Mesías, pero ellos optaron por no creer en él y llegar hasta condenarlo a muerte. En Isaías 53 vimos entonces ahí que el Señor anunció que a quien había de creer en el brazo del Señor. Ahora estamos viendo ahí en Marcos que no creyeron, sino que lo menospreciaron. Ahora, hermanos, hay dos opciones. O se cree que Jesús es el Dios encarnado, es el Dios manifestado en carne. Esa es una. O que Jesús era un loco. No hay más. O se cree que Jesús verdaderamente es el Salvador del mundo y que verdaderamente es quien era, quien es y que ha de venir. Esa es una opción. Y la segunda es entonces que Jesús es un loco, o era un loco. Solamente esas dos cosas podemos ver. Y muchos de aquellos hermanos estaban optando como viendo a Jesús como un loco. Como un loco lo estaban viendo, pues este muchachillo está medio loco. Lo estaban viendo de esta manera con menosprecio. En Marcos capítulo 3, verso 21, mira lo que nos dice de su familia cercana, lo que hacían cuando miraban a Jesús predicar y que se iba a predicar y lo oían, y las acciones de Jesús. Miren lo que pensaban acerca de Jesús. Dice, cuando sus parientes oyeron esto, ¿oyeron qué? A Jesús predicar, a Jesús hablar del reino de Dios. Dice, fueron para hacerse cargo de él. ¿Por qué? Porque decían, está fuera de sí. O sea, está loco mi hermano Jesús, sus hermanos de sangre, de carne. Mi hermano se volvió un loco. Mírenlo cómo anda haciendo lo que anda haciendo. Y dice que fueron, cuando ellos escucharon acerca de lo que Jesús estaba haciendo, fueron para hacerse cargo de él. Pues yo me imagino, lo llegaron a agarrar y decir, vente, vámonos para la casa, tranquilo. Vete a dormir para que te relajes. Ya se te va a pasar un poco ese no sé qué tendrás. ¿Te desvelaste demasiado? ¿Qué te pasó? Pero dice que pensaban de él que estaba fuera de sí. La palabra fuera de sí es que está loco.
¿Ve cómo miraban a Jesús? Por eso hay dos opciones: o lo miras como el Mesías, el verdadero Dios encarnado en Jesús, el Salvador del mundo, o lo miras como un loco, o como un endemoniado, como lo miraron los muchos judíos de los fariseos, los sacerdotes. Así también dijeron en Juan 10:20, eso fue lo que dijeron los fariseos. Dice, los judíos religiosos ahí en Juan 10:20 dijeron: tiene demonio y está loco, ¿por qué le hacéis caso? Y los fariseos dijeron entonces ahí, mire, en Mateo 12, también en 24, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Mire cómo tenían a Jesús. A tal grado fue la bajeza que le dieron. Una bajeza, esto es decir que él tenía el demonio, no sé, digo, ya pensar que está loco ya es ofensivo. Pero ya pensar que Jesús estaba endemoniado, poseído por un demonio llamado Beelzebú, el príncipe de los demonios, esto es más grave. Por eso Jesús habló en ese contexto y dijo: toda blasfema será perdonada a los hombres. Toda blasfema, cualquiera que blasfemare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué estaban diciendo? Que Jesús no tenía el Espíritu Santo. Jesús tenía un demonio, tenía un espíritu de demonios. Por eso Jesús dijo, sabía por qué lo decía, ¿no? Porque aquellos que no creyeron en Él, lógicamente están buscando algo que está en Él que no es de Dios. Ahora, hermanos, imaginen, si esto que hacía Jesús en verdad no era de Dios, entonces ¿de quién era? Si los milagros que hacía Jesús no eran por el dedo de Dios, levantar un paralítico, sanar a un enfermo, abrir los ojos de los ciegos, desatar la lengua del mudo, resucitar a un muerto, si estos milagros no eran de Dios, entonces ponte a pensar entonces de quién eran. Por eso ahí, hermano, esas palabras de Jesús, hermano, recalcando que hay de aquel que hable que lo que Jesús hizo no era de Dios, hermano, le espera una horrenda condenación de juicio eterno. ¿Todo por qué? Todo por la incredulidad. Aceptar, entender, con tu entendimiento, con tu conciencia, de que Jesús verdaderamente es el Salvador de este mundo. Por eso, hermano, la incredulidad es tan grave que afecta hasta tu intelecto. Te cohíbe, te deja, hermano, te deja totalmente apartado de Dios y no tienes la capacidad de poder creer que Jesús es el Mesías, porque te has voluntariamente cegado, voluntariamente has decidido ser un incrédulo. Ahora la consecuencia es grande. Dice que Jesús, hermano, después de lo que sucedió en su pueblo, en su tierra ahí, donde se crió, ¿qué fue lo que hizo? Se fue de allí, hermanos. Se fue a otro contorno a seguir predicando la palabra, pero se fue de ahí sin hacer más maravillas y milagros. Ahora, no crean ustedes que la falta de credibilidad en Jesús, la falta de fe, hizo que el poder de Dios disminuyera. No fue así. Sino que fue la consecuencia de la incredulidad de ellos. Jesús mismo minimizó su poder para no hacer más milagros ahí. ¿Y por qué? Hermano, ¿qué chiste tiene hacer más milagros si no están creyendo en Él? ¿Qué cuenta tiene seguir haciendo y haciendo y haciendo más maravillas y milagros? No tiene caso. Es lo que nos está dando a entender Jesús. Al dejarlos ahí, los está abandonando. Los está dejando a su suerte, a ese incrédulo, tristemente, hermanos. Porque un milagro ciertamente es parte de la evidencia de que Dios o Jesús es Dios como Mesías y todo lo que hizo, pero un milagro muchas veces no transforma a nadie. Tiene que ser el entendimiento que se ha abierto al oír la palabra del Señor para verdaderamente creer en todo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente que Jesús es el Señor. Por eso Romanos 10, que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. No digas quién va a subir al cielo, como diciendo que lejos está la salvación, o quién descenderá al abismo,
como que no creíste en la resurrección de Cristo. Pero cerca está en tu boca, por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con tu boca confesares que en verdad tú lo tengas a Él como el verdadero Dios, único Dios, que vino a este mundo, que se entregó por nuestros pecados, que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios, que gobierna y que vendrá nuevamente para hacer juicio y para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna, o para llevarnos muy bien al lugar que Él tiene reservado. Ya nos rescató de la condenación eterna, pero que vendrá a llevarnos, y que por tal tú confiesas al Señor en tu estilo de vivir diariamente. Eso es confesar al Señor con tu boca. Te has apartado del mal, te has apartado del pecado, y has sacado la incredulidad que había en tu corazón, y ahora crees de todo tu corazón en Jesús. Por eso está escrito ahí que el que confesare con su boca y creyere que en su corazón que Jesús es el Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mucha gente probablemente mencionaron a Jesús. Ahí va Jesús. Pero ahí va Jesús, el hijo de María. Ahí va Jesús, el vende muebles. Ahí va Jesús. Pero no es lo mismo confesar a Jesús como Dios y Redentor y Salvador. No es lo mismo. Por eso hay una gran consecuencia, hermanos, de la incredulidad. ¿Y cuánta gente está experimentando hoy esa incredulidad? Así que, hermanos, hay solamente dos realidades. O Jesús es el Señor, o Jesús es el Mesías, Jesús es el Todopoderoso, y las cosas que Él hizo, los milagros, eran por la mano de Dios. O alguien lo quiere tomar como un loco o como un endemoniado. En otras palabras, o le honramos a Dios o le deshonramos a Dios. O le honramos a Dios o le deshonramos a Dios. Y por eso que Jesús dijo que el que me honra a mí será honrado por mi Padre. ¿Sí? Pero el que deshonra al Hijo de Dios, al que no le da, hermano, el atributo de verdad quién es Jesús, en aquel día el Señor también, hermano, nos dirá que no nos conoce. No os conozco. ¿Quién es este? Dijeron aquellos hombres. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Como si no conocieran quién era Jesús. Decían, ¿quién es este y de dónde tiene estas cosas? Era como un desconocido para ellos Jesús. De igual manera, hermanos, para nosotros hoy en día, cuando vengan las situaciones adversas, no demos, hermanos, como desconociendo quién es Jesús. Aún si tenemos falta de confianza o de fe, mejor pidamos al Señor. Mejor pidamos a Dios que nos ayude a pasar esa incredulidad que estemos pasando. ¿Por qué? Porque hay consecuencias por no creer realmente en el Señor Jesús. Yo creo que, hermanos, a lo que ya hemos vivido, realmente hemos comprobado en nuestro corazón que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios y que no hay nadie más que Él. Pero que nos ayude esta enseñanza, hermanos, para que en momentos de flaquezas, en momentos de debilidades, podamos recordar, hermanos, que Jesús realmente es Dios y no hay nadie más. Y que esa incredulidad que venga a nuestras vidas, porque vienen, en ese momento pidamos al Señor que nos ayude a creer más en Él. Amén, mis hermanos. Vamos a orar dándole gracias a Dios.